¿Se han preguntado qué es la miel cruda o raw honey y cuáles son sus beneficios? Es miel que va directo del panal a tu casa. Es la expresión más pura que vas a conseguir de la miel y no ha sido procesada ni pasteurizada, lo que hace que mantenga todas sus propiedades nutricionales y medicinales. Esto va a variar dependiendo de las flores que visiten las abejas, pero en líneas generales pueden conseguir vitaminas como C, B1, B2, B3 y B5, y minerales como fósforo, calcio, magnesio, silicio, hierro, manganeso, yodo y zinc. También pueden encontrar aminoácidos esenciales y esteroles, que son los aceites naturales que vas a encontrar en plantas. También puedes encontrar enzimas que van a ayudar a la digestión. Pueden creer todo lo que ofrece la miel cruda, así que si quieres arrancar el día con un boost energético, Miel Yabo te puede ayudar. Lo que pasa con las mieles pasteurizadas y procesadas es que pierden todas esas enzimas, vitaminas, aminoácidos y muchos otros componentes que le dan esos superpoderes a la miel. Sin ella, la miel pierde todas sus propiedades medicinales y se convierte en un edulcorante más. Así que la próxima vez que estés buscando miel en el supermercado, asegúrate que diga miel cruda o raw honey en su etiqueta. Bueno, Miel Yabo es un proyecto de apicultura que nace con mi mamá y conmigo, en verdad es un proyecto familiar, con la idea de proteger un ecosistema de bosque ribereño en estado de vulnerabilidad. Nosotros producimos miel cruda, que ahorita más adelante les vamos a comentar por qué nos afincamos tanto en la educación al consumidor de consumir miel cruda y cuáles son sus beneficios. Pero más allá de producir miel cruda, nosotros vendemos una historia, que la historia es una historia de reconexión con la tierra, es una historia de un foco de biodiversidad demasiado importante y es una historia de protección a través de un producto. Entonces nosotros queremos vender, más allá de un producto de alta calidad, queremos vender toda esa narrativa y todo ese arraigo que al final a nosotros como familia nos conecta mucho con ese espacio. Para mí, fundar Miel Yabo con mi mamá fue personalmente una reconexión con mi país, porque yo estaba muy desconectada, yo vivía afuera. No quería regresar, me regresé y en realidad no sabía hasta cierto punto qué hacer, cuál era mi siguiente paso. Y en realidad encontrar este concepto que ahorita les vamos a contar de dónde nace Miel Yabo, en familia, en las tierras que nos vieron crecer, para mí fue como circular, completamente circular. Y también el concepto de la marca como tal es completamente circular. Entonces toda la premisa de la marca es la protección de estos ecosistemas vulnerables de bosques ribereños, que es el río Yabo. Que el río Yabo es un río que pasa por enfrente de nuestra finca, que es donde crecimos, y son unos bosques de selva de galería, que así se llaman los ecosistemas, se llaman bosques de galería, que son unas ramificaciones, unas venas que atraviesan esas sabanas de los llanos orientales de Venezuela, que caracteriza al llano oriental precisamente por tener estos bosques de morichal. Estos ecosistemas, lastimosamente, a nivel nacional se encuentran en estado de vulnerabilidad, en muchos espacios en estado de vulnerabilidad crítica, y el 99% de eso es por intervención humana. Desde 1988 hasta el 2010, el nivel de intervención en estos ecosistemas ha sido del 36%, o sea, 36% de los bosques de galería a nivel nacional han sido intervenidos. En unos casos han sido intervenidos de manera crítica, en otros espacios han sido intervenidos donde el ecosistema todavía se encuentra en un estado de estabilidad. Pero nosotros como familia, viendo esa intervención, sintiéndonos conectados a este espacio, sentíamos que nos estaban quitando una parte de nosotros, sentíamos que nos estaban quitando ese legado cultural, ese legado que lleva millones de años en este territorio y que nosotros como familia y también como negocio, pero también como identidad nacional colectiva, tenemos que proteger y tenemos la responsabilidad de protegerlo. Entonces ahí nace Miel Yabo con la idea de esta protección y la conexión con las abejas es algo muy bonito que ahorita les queremos explicar. Un poquito el río Yabo para que lo puedan visualizar, ponerlo en contexto y entender cuáles son sus mayores vulnerabilidades por el ecosistema donde está. Si vamos un poquito más para atrás, entendemos que estos son puros llanos y que los llanos los caracterizan todas estas venas que son estos ríos. Entonces este llano oriental es un llano que ha sido bastante intervenido. Aquí puedes encontrar mucha actividad ganadera, puedes encontrar actividad agrícola, puedes encontrar caseríos. Y el problema no es tanto en la sabana, el problema es cuando te adentras al río directamente. Entonces, muchos de estos llanos, algunos ríos de Morichal sí son inundables, pero muchos de estos llanos hoy en día no son inundables. Entonces, muchas personas se acercan al río, intervienen estos bosques, porque están cerca de estos focos de agua. Entonces, si quieren armar conucos, si quieren sembrar, si quieren hacer pueblos o caseríos, lo tienden a hacer muy cerca a los ríos. Por ejemplo, mira esta carretera como atraviesa este río.
Y con el tiempo se ha visto que ha habido una mayor intervención. Entre 1988 y el 2010 hubo una intervención del 36% en este tipo de ecosistemas de bosques ribereños. Y lo que les quiero enseñar es el nivel de intervención que hay desde la naciente del río Yabo. Es un río que se ve amenazado y en su totalidad es por actividad humana. O sea, es un río que en realidad el mayor daño es actividad humana. Y también en parte vemos que estamos en una zona muy arenosa, en una zona bastante árida que no retiene mucha agua. Entonces, el río como tal, el bosque, no es tan ancho, solamente se encuentra en esta zona donde hay focos de agua y pierde su densidad muy rápidamente porque tienes un suelo bastante arenoso. Entonces lo que termina pasando es que durante las temporadas de sequía, que con el cambio climático se han ido intensificando, hay mucha propensidad a incendios y los incendios son 95% son causantes por humanos, son antropogénicos. Entonces, al incendiarse, este bosque va perdiendo vegetación, va perdiendo humedad y es muy difícil recuperar espacios como estos, porque estos espacios ya es una tierra empobrecida que perdió la humedad y que tienes que volver a restablecer esa humedad para poder volver a reforestar. Entonces hay reforestaciones que son más fáciles que otras, hay reforestaciones que son más difíciles. Y lo que les quiero enseñar, porque no me voy a ir, no voy a recorrer todo el río, pero quiero enseñarles la naciente. Aquí es la naciente que es en Anzoátegui. Miren el nivel de intervención que hay en la naciente. La naciente es el surgimiento de ese acuífero. Pero claro, toda esta zona intervenida requiere de esa agua también para poder sembrar. Entonces también hay que tener ese concepto en mente. ¿Hasta qué punto se puede extraer esta agua sabiendo que Venezuela tiene unas reservas acuíferas gigantescamente grandes? Igual es entender cómo eso afecta estos ecosistemas que son sumamente importantes para la biodiversidad de la región. Nuestra miel es de aquí y nosotros también. Nació donde los ríos delimitan las fronteras, donde el mastranto seco perfuma las praderas, donde pica el sol más que el aguijón de las abejas, donde vivimos libres, alejados de las rejas. Pasó por manos antiguas que tejieron su legado, que navegaron por los mismos ríos que la familia Yabo. Sembraron, cortaron, tiñeron y bordaron las mismas pulseras que hoy llegan a tus manos. Llegó una casa a endulzar las mañanas, a contar historias cercanas que suenan lejanas, a honrar su origen y agradecer a las heroínas, abejas que nutren el planeta llenándolo de vida. Y es así como conectamos a la tierra de donde vivimos, a las abejas y a la miel que consumimos, las indígenas y su artesanía, y a sus casas llenas de alegría. Bueno, entonces nosotros nos criamos en esas amplitudes, esas praderas infinitas, que lo único que te da perspectiva son esos ríos que cortan esa distancia, donde entiendes lo amplio que es. Y nos tuvimos que ir y regresamos 12 años después a ese espacio, un espacio que la naturaleza abarcó todos esos espacios espectacularmente y donde las abejas comenzaron a enjambrar, que es que ellas buscan, se mueven, porque las abejas naturalmente son migratorias, y se establecieron ahí y crearon una relación simbiótica con estos ríos donde las abejas polinizan y esa polinización hace que esos ecosistemas espectaculares se vuelvan más diversos y se vuelvan más fructíferos y más productivos. Y a cambio, estos ríos le dieron a estas abejas refugio, agua y alimento. Se creó una relación espectacular. Pero en esas zonas, como pueden darse cuenta, están bastante intervenidas y cuando una persona normalmente ve una colmena, la castran. Y en términos apícolas, castrar quiere decir simplemente matar a la colmena y extraer la miel. Entonces nosotros, cuando regresamos a este espacio, nosotros como familia queríamos sembrar, pero esa siembra era imposible porque estaba tan abarcado por abejas que era muy difícil sembrar sin sentir esa amenaza de que te pudieran picar las abejas. Entonces ahí mi papá nos propone la idea, a mi mamá y a mí, de en vez de pensar en las abejas como una amenaza, es reconceptualizar eso y entender que somos todos parte de un mismo ecosistema y que todos podemos aportar una relación simbiótica hasta cierto punto en ese ecosistema. Entonces, nos propone mi papá de reubicar esas abejas y colocarlas en colmenas y comenzar esta idea de negocio que se llama Miel Yabo. Y así fue. Entonces comenzamos a instruirnos, hicimos cursos online, hicimos cursos prácticos, comenzamos a trabajar con apicultores. Durante 2 años nos empezamos a preparar y en paralelo fuimos construyendo las colmenas, fuimos creando este espacio
para poder entender cómo había que atraparlas, dónde ponías las trampas. Y poco a poco nos fuimos culturizando, fuimos aprendiendo y empezamos a poner trampas en el campo y funcionó perfecto porque hay periodos de sequía naturales donde no hay floración, que las abejas empiezan a migrar y empiezan a buscar refugios, y si tú le colocas atrayentes de olor que huelen a la reina, las abejas se empiezan a meter en esas colmenas. Entonces así fue, ellas empezaron a meterse en las colmenas y empezamos a formar miel yabo. Y cuando de repente no nos dimos cuenta, teníamos un apiario armado y teníamos el conocimiento teórico, pero también físico, entendiendo también los patrones ambientales de la zona y modificando todos esos conocimientos que teníamos a estos ecosistemas. Entonces, como les digo, el proyecto nace en crear esa simbiosis con ese ecosistema y ya nace circular. Y después el concepto que le dimos a la marca, que es el miel yabo, es la continuación de ya ese nacimiento y esa incepción de un concepto circular, que es la protección de animales, que son estas abejas que proporcionan la polinización, y a su vez nosotros como agentes y como entes de que vamos a trabajar con estas abejas en conjunto, es la protección de este espacio donde las abejas tienen un rol de polinizar. Entonces todos tenemos nuestro rol dentro de este concepto circular de marca y de familia. Bueno, ahorita les quiero hablar un poquito sobre la importancia de los bosques ribereños a nivel nacional. Entonces, el 7% del territorio nacional son bosques ribereños, pero tiene una importancia ecológica demasiado importante. Y cuando uno piensa en bosque ribereño, se te puede venir una imagen a la mente, pero el bosque ribereño es muy variante dependiendo de la zona geográfica donde esté y de la altitud donde esté. Por ejemplo, un bosque ribereño de piedemonte en Mérida o en Táchira va a tener un ecosistema muy distinto y va a prestar unos servicios ecológicos muy distintos a un bosque ribereño al sur de Monagas. Entonces, los bosques ribereños al sur de Monagas, como les había comentado antes, se llaman bosques ribereños de galería y son unos ecosistemas de selva que son pequeños, solamente se encuentran a lo largo del río, a lo ancho del río, perdón, y después tienes esa sabana que lo caracteriza, que son unos llanos que puedes encontrar en el ecosistema de sabana. Y es esa convergencia entre esos dos espacios, entre la sabana y la selva. Entonces tienen un rol demasiado importante en parte porque son unos corredores biológicos. Los corredores biológicos quieren decir unos espacios geográficos que conectan ecosistemas y paisajes distintos. Entonces piénsenlo literalmente como una carretera donde hay un intercambio de fauna y flora de cientos de miles de especies de animales y de plantas que dependen de estos corredores biológicos. Los corredores biológicos en parte son importantes porque mantienen la diversidad genética de las especies. Eso quiere decir que, imagínate, cuando una persona crea un caserío y se asienta en una zona geográfica, ya eso es una interrupción geográfica para muchas especies que pasaban por ese espacio. Entonces, si hay, por ejemplo, 2 manadas de dantas, ya esas manadas de dantas no van a poder conectarse una con la otra y no van a poder tener ese intercambio genético porque hay un interruptor físico que no permite que esa especie tenga ese intercambio. Entonces, estos espacios que son difíciles de acceder, que son espacios acuíferos, se prestan para que muchísimas plantas y muchísimas especies de animales puedan tener ese intercambio genético y se evite la endogamia, que la endogamia es cuando grupos familiares empiezan a cruzarse entre ellos precisamente porque no tienen estos corredores biológicos y empiezas a haber una degradación genética en una población. Y eso puede exterminar poblaciones a largo plazo. También es demasiado importante porque permite la conectividad ecológica entre fuentes de agua y las áreas protegidas. Entonces son zonas donde esos ciclos hidrológicos se mantienen saludables porque mantienen la humedad en la tierra. Al mantener la humedad en la tierra se crea nubosidad, al crear nubosidad llueve, al crear lluvia mantienes esa humedad y así. Y es un ciclo que es el ciclo hidrológico. Si ese ciclo es interrumpido, por ejemplo, si tú deforestas y cortas ese bosque, esa humedad se pierde, se genera menos transpiración por las plantas, hay menos nubosidad, deja de llover, hay más incendios y los incendios a su vez van acabando con los acuíferos naturales que puedes encontrar en esos ecosistemas. Entonces tienen un rol extremadamente importante a nivel local, pero también a nivel nacional. Entonces cuando pensamos en estos ecosistemas que tan solo representan el 7%, tenemos la responsabilidad de protegerlos por todo lo que implican y por ese efecto dominó que pueden causar en una zona y a nivel nacional, en fauna, flora, cultura y ambiente, si nosotros no tenemos esa responsabilidad como individuos de protegerlos. Hoy les queremos hablar un poquito de la Misión Yabo. Miel Yabo, en esencia, es una empresa de producción de miel de alto impacto. Como empresa tenemos la responsabilidad de preservar y mejorar el ecosistema donde vivimos y trabajamos todos los días. Es por eso que la Misión Yabo se ramifica en 3 pilares principales, como un árbol.
El primer pilar es Miel y Guarao. Es nuestra iniciativa de responsabilidad social, donde trabajamos con mujeres indígenas de la región del Delta del Orinoco para proporcionar sustentos económicos constantes a través de su artesanía. La segunda es Sembrando Futuro. Es nuestro pilar de responsabilidad ambiental. Estamos seleccionando zonas específicas en el río Yabo, que es el río donde crecimos, que se vieron afectadas por actividades humanas y las queremos reforestar. Pero esto es un proyecto muy ambicioso y vamos a ir poco a poco con metas y objetivos realistas que van a tener alto impacto a largo plazo. Y el tercer pilar es Miel Yabo, es nuestro pilar de educación. Queremos que tú seas parte del movimiento y de la misión Yabo. Queremos acercarlos un poquito más al mundo increíble de las abejas y de las polinizadoras, porque queremos convertir ese miedo hacia los insectos en curiosidad, para que ustedes puedan entender un poquito más el rol y la importancia de estos pequeños gigantes en el planeta. Todo esto engloba la misión Yabo y la razón por la que estamos haciendo este proyecto de vida. Entonces, entendiendo que nosotros crecimos en estos ecosistemas de una manera muy libre y creamos ese apego emocional con la naturaleza dentro de ese espacio geográfico y que esa área geográfica delimitada marcó mucho nuestra identidad, nuestros valores y nuestra cultura como familia, y también entendiendo que estos ecosistemas de bosque ribereño proporcionan unos servicios ecológicos sumamente importantes para esa región y esa zona, pero también a nivel nacional, y que están en estado de vulnerabilidad. Cuando creamos la marca, fue muy orgánico simplemente pensar que toda la premisa de la marca iba a girar en torno a no un pote de miel, sino la misión Yabo. Y la misión Yabo es la protección de un ecosistema vulnerable a través de un pote de miel de alta calidad. Entonces nuestra misión se ramifica en tres. La primera es Miel y Guarao, que es nuestro pilar de responsabilidad social, donde trabajamos con mujeres guarao para mantener la tradición del tejido, que ahorita vamos a hablar más adelante sobre eso a profundidad. La segunda es Sembrando Futuro, que es nuestro pilar de responsabilidad ambiental, donde queremos reforestar zonas afectadas del río Yao a largo plazo con metas y objetivos realistas. Y la tercera es Educando. Entonces, Educando Yao, lo que queremos hacer es que queremos crear una curiosidad hacia los insectos sociales, entendiendo la importancia que ellos prestan a estos ecosistemas. Sin la polinización no podríamos hacer absolutamente nada en el planeta Tierra. El 30% de los productos que ingerimos y que consumimos son gracias a la polinización directamente e indirectamente. De Estados Unidos, por ejemplo, dependen del 78% de sus productos de siembra, dependen de la polinización. Entonces estamos demasiado relacionados a los insectos sociales, pero a la vez muy distanciados. Y nosotros como marca también a futuro queremos trabajar con educar al consumidor, no solo con los productos apícolas ni con el tema ambiental, sino también con el tema biológico de los insectos sociales, que son extremadamente interesantes. Entonces ahorita vamos a profundizar con cada misión, con cada ramificación de esos pilares de Miel Yao. Se los vamos a explicar más a profundidad de cómo los queremos hacer a futuro y cuáles son nuestros compromisos en Miel Yao como familia y como empresa. Ahorita les queremos explicar un poco Miel y Guarao. Entonces, muchas veces cuando uno piensa en la protección de un espacio, piensas en lo tangible, en lo natural, en la fauna, la flora, los árboles, los pájaros, los monos, pero no piensas en algo más intangible que es la cultura. Y la cultura es la base de todo. Es lo que te da a ti esos valores que habíamos hablado antes, que son unos valores no necesariamente tangibles, pero que se expresan de una manera tangible y que son los que te van a dar esa base para poder tener el contexto, para poder proteger un espacio. Porque si no te sientes apegado a ese espacio desde un punto cultural, no sientes identidad, no sientes apego, no sientes conexión y por ende no hay protección. Entonces, los que llevan viviendo ahí son los guaraos. La palabra guarao quiere decir hombre de agua. Ese hombre de agua lleva entre 15.000 y 10.000 años, es cuando se data que se establecieron ahí, escapándose de otros grupos indígenas más guerreros y más dominantes, como los caribes. Se asentaron en estos bosques de galería y llevan viviendo ininterrumpidamente de una manera simbiótica con el ecosistema, entendiendo los servicios que proporcionan estos bosques de galería desde esa cantidad de tiempo, con prácticas ancestrales que han sido pasadas de generación en generación y que hoy en día estamos viendo lastimosamente una degradación cultural en esas comunidades. Y parte de esa degradación cultural es los indígenas tomando la decisión de abandonar esas prácticas porque no hay incentivos. Entonces nosotros como marca, entendiendo lo importante que es entender quiénes son esos pioneros, quiénes fueron los que primero se establecieron en estos ecosistemas y quién de verdad entiende trabajar en simbiosis de una manera sostenible con estos ecosistemas, son los guarao.
Nosotros entendiendo eso, queríamos tener ese acercamiento y queríamos darle algo a cambio a esas personas que viven en esos ríos, si nosotros vamos a estar trabajando de esos ríos y con esos ríos. Entonces nos acercamos, mi mamá y yo, a Mujeres Guarao directamente, porque queríamos enaltecer esas prácticas ancestrales. Y una de esas prácticas ancestrales, hay muchas que son no tangibles, como por ejemplo rezos, cantos, la lengua que hablan, las prácticas, pero otras son más tangibles como el tejido. Entonces, entendiendo que el tejido es algo más fácil de proteger porque es algo físico, nosotros queríamos llegar a esas comunidades y proporcionar un sustento económico estable a largo plazo para que ellas puedan tener ese incentivo económico, pero también emocional, de mantener esas prácticas ancestrales. Y esas prácticas ancestrales llevan pasando de la misma manera, ininterrumpidas, trabajando con el moriche. Entonces ellas agarran el cogollo del moriche, que el moriche es una palma que crece, predomina en esos ecosistemas de bosque de galería, le arrancan el cogollo, lo hierven, lo secan, deshilachan esas fibras, las crean hilo, y después esos hilos los utilizan para tejer, para hacer diferentes cosas. Y en este caso es una pulsera, que esa pulsera va en cada potecito de miel. Entonces con cada compra estás apoyando a una mujer de la comunidad de Guamal en el delta del Orinoco, porque queremos precisamente enaltecer esas prácticas ancestrales para que no se pierdan a lo largo de los tiempos, y también queremos ayudar a estas familias a tener una estabilidad económica a largo plazo. Les queremos contar un poquito sobre los pilares de responsabilidad social de Miel Yabo. Los que han tenido el chance de comprar nuestro potecito se han dado cuenta que les trae un regalito. Les estamos regalando una pulsera por cada compra. Esa pulsera tiene una historia que se aleja del río donde crecimos para adentrarse en las selvas densas del río Orinoco. Llevamos un año trabajando en alianza con Orinoco Delta del Ocho para llegar directamente a las comunidades indígenas guaraos del delta del Orinoco. Creamos una alianza de madre e hija, mi mamá y yo, a madres e hijas que llevan tejiendo artesanía en los mismos ríos desde hace más de 10.000 años. Miel Yabo es un proyecto que depende del bienestar de los morichales endémicos de los llanos orientales venezolanos. Es por eso que nos planteamos la meta de ayudar a aquellos que nacieron y crecieron en los mismos ríos que la familia Yabo. Con la compra de las artesanías guarao ayudamos a preservar e incentivar esas prácticas ancestrales a largo plazo y a empoderar a estas madres e hijas a través de su trabajo. Y queremos que tú seas parte de esta narrativa. Ahorita les quiero hablar un poquito sobre Sembrando Futuro. Sembrando Futuro es nuestro pilar de responsabilidad ambiental, donde queremos reforestar zonas afectadas en el río Yabo, en la zona donde trabajamos. Pero entendemos que esto es un proyecto a largo plazo, entendemos que es un proyecto complejo y entendemos que es un proyecto donde nosotras tenemos que entender cuál es el ecosistema, cuál es el estado de vulnerabilidad del ecosistema, cuáles son la fauna y la flora que habita este ecosistema y cómo se siembra la reforestación. Porque muchas veces ocurre que personas con las mejores intenciones generan una reforestación no instruida, y lo que termina pasando en muchos casos es que termina generando más daños porque no entiendes esa biología o esa ecología de cómo las especies interactúan una entre la otra, y también no entiendes las especies nativas. Entonces nosotros queremos ser muy cuidadosos y también queremos entender que es un proceso a largo plazo y es un proceso que requiere de fondos, y que estos fondos a su vez van a depender de la venta de Miel Yabo. Hablando de esto, la primera faceta de la reforestación sería un RAP. Un RAP es un mapeo de biodiversidad para entender en el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra este ecosistema de bosque de galería, que es el río Yabo. Y esto consiste en invitar a muchos científicos, invitas a biólogos, a ecólogos, a zoólogos en diferentes áreas, pueden ser ornitólogos, pueden ser mastozólogos, pueden ser entomólogos, dependiendo de lo que quieras analizar, y ellos van y hacen un muestreo con una cuadrilla dentro de una zona delimitada de todas las especies que pueden encontrar en ese espacio: mamíferos, aves, insectos, peces, flores, y a partir de ahí regresan con toda esa data y generan un documento que vamos a llamarle una tesis, que analiza cuál es el estado de vulnerabilidad del ecosistema, cómo está ese ecosistema y cuáles son las especies que existen en este ecosistema. Y es tan importante porque esto te permite entender tu punto de partida. ¿Cuál va a ser tu estrategia de reforestación a partir de ese punto? Es entender cuáles son esas especies pioneras, porque en una reforestación tienes que entender que la reforestación son por facetas. Está la primera faceta, que son las especies pioneras, que son esas especies que crecen muy rápido, que son nativas y que le generan esa sombra a otras especies que crecen mucho más lento, que son como ese refugio para que esas especies que crecen más lento puedan darse. Entonces, primero tienes que entender cuáles son tus especies pioneras.
Después entiendes cuáles son tus especies intermedias para crear un bosque joven, relativamente joven intermedio, y cuáles van a ser tus especies de un bosque antiguo o un bosque viejo. Y junto con toda esa biodiversidad, entendiendo todos esos factores y entendiendo esas facetas distintas, puedes en realidad generar una reforestación de impacto a largo plazo que tenga una importancia ecológica, que tenga mucha biodiversidad y que sea todas especies nativas. Entonces, todo eso requiere de tiempo, requiere de analizar, de estudios científicos, de entender el ecosistema y de vivir junto con el ecosistema, y toma tiempo. Y nosotros actualmente no vivimos ahí, sino que nosotros vamos a trabajar para allá, pero queremos a futuro establecernos en ese espacio para poder tener impactos a largo plazo, entendiendo la fragilidad de un ecosistema y la responsabilidad que requiere reforestar desde el conocimiento. Y nuestro último pilar es la educación, porque sabemos que para poder proteger algo tienes que arrancar desde la curiosidad y desde el querer conocerlo. Y también sabemos que el rechazo y el asco nace desde la desconexión y desde el no conocer. Entonces nosotros queremos cambiar esa narrativa de el asco al insecto a la curiosidad al insecto, que a su vez esa curiosidad se puede convertir en empatía y en protección. Porque de verdad el insecto es la base de nuestra pirámide. El polinizador es la base fundamental, y sin los polinizadores que tenemos hoy en día no podríamos tener la mayor cantidad de frutos, vegetales, cereales que consumimos en el mercado. Y no solamente eso, no tuviéramos la biodiversidad que tenemos en Venezuela, que Venezuela está catalogado entre los 17 países con mayor biodiversidad del planeta Tierra según National Geographic. Entonces, para poder entender eso tan macro, hay que entender de dónde nace, cuál es el punto de partida, y el punto de partida son los polinizadores. Y de verdad, al ver las cosas desde lo pequeño, entiendes lo grande. Entonces, uno de nuestros pilares es la educación, y lo que queremos hacer a futuro es crear un curso online, y también queremos crear un curso presencial de apicultura y en general datos curiosos sobre las abejas. Porque no solamente son las abejas, las típicas abejita amarilla y negra, que es la Apis mellifera africanizada, que es con la que nosotros trabajamos, sino que va mucho más allá. Están las meliponinas, que las meliponas son las abejas nativas de Sudamérica que no tienen aguijón, que son cientos de especies. Nosotros tenemos en Venezuela y en Sudamérica la mayor diversidad genética de abejas. Y muchas de esas abejas no son conocidas. Por ejemplo, el pegón es una abeja. El pegón genera miel y vive en colmenas y son insectos sociales y son sumamente importantes para la polinización. Y son tan importantes porque muchas de estas abejas nativas crecieron en relación con una planta en particular, y esa planta adaptó y fue evolucionando a este polinizador para que este polinizador la pudiera polinizar a ella únicamente. Entonces hay muchas plantas que dependen únicamente de ciertos polinizadores y que tenían esa relación simbiótica que sin ellos no pudieran vivir. Entonces es entender la importancia ecológica que estas pequeñas abejas tienen sobre la imagen gigantescamente grande, y Miel Yabo tiene la responsabilidad de educar. Y bueno, a través de nuestras redes sociales, si nos siguen, pueden ver que toda nuestra narrativa y toda nuestra historia es basada en la educación para generar la empatía. Bueno, les hablamos un poco sobre nosotros, les hablamos sobre el nacimiento de Miel Yabo, sobre la importancia de los bosques ribereños, sobre la vulnerabilidad de estos bosques, sobre la misión Yabo. Y ahorita, para concluir, simplemente quiero invitarlos a la conversación, invitarlos a que sean apicultores si quieren, y invitarlos a que se embarren las manos y conozcan a las abejas, porque es un mundo demasiado bonito, demasiado interesante, que nutre demasiado y que de verdad te da humildad, te hace sentir chiquito, te hace sentir grande, y a través de un producto de alta calidad que es el producto de Miel Yabo. Nosotros trabajamos con una miel cruda, que es una miel que no ha sido pasteurizada, porque la miel, cuando la calientas y la pasteurizas, pierde toda esa esencia mágica que le agregan las abejas con su trabajo, sudor y lágrimas cuando van al campo a pecorear, y además es un muestreo de un ecosistema saludable. Todo lo que las abejas pecorean del campo, todos esos minerales, esas vitaminas, esos esteroles, esos aceites esenciales, esos aminoácidos que ellas traen de las plantas, lo meten en esa miel, y esa miel cruda es una miel multivitamínica, es una miel antifúngica, antiséptica, es un producto perfecto que viene de la naturaleza, que no tiene que ser alterado ni procesado, porque precisamente parte de la premisa de la marca es la protección de un ecosistema saludable, y que a su vez ese ecosistema saludable nos pueda dar un producto físico de lo que representa, sabe, huele, siente un espacio virgen, un espacio con mucha biodiversidad, un espacio que tiene que aportar demasiado, y un espacio nutritivo. Y nosotros queremos que nuestro producto, más allá de que sepa rico y sea dulce, sea un producto nutritivo con una misión
que pueda inspirar a otras personas con una misión ambiciosa, con una misión que nos conecte a nosotros, a nuestro espacio y, bueno, con un producto honesto que tenga un impacto y que tenga una historia. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y, bueno, los invitamos a que conozcan un poquito más sobre Miel Yao a través de nuestras redes sociales.